Y acá tenemos que hacernos una pregunta importante y es, ¿estamos eliminando bacterias o también estamos afectando la capacidad de cicatrización de ese paciente que tiene esa herida de difícil cicatrización? Y precisamente de este enfoque trata la siguiente conferencia. Para esto la doctora Mallory Espinosa nos va a hablar acerca de limpieza de heridas sin citotoxicidad, del mito a la evidencia clínica. La doctora Mallory es médica cirujana, especialista en administración de salud de la Universidad de Sucre y la Universidad Pontificia Javeriana. Actualmente se desempeña como médica de enlace científico en el Departamento Médico de InnovaCure. Bienvenida, doctora Mallory. Gracias, Laura. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, como lo anunció Laura, el día de hoy mi charla tiene por título Limpieza de heridas sin citotoxicidad. Entonces vamos a ir desde el mito hasta la evidencia científica que tenemos disponible. Ya Laura hizo mi presentación, soy médica, trabajo para InnovaCure, este es mi conflicto de interés, soy médica de enlace científico. Entonces, empecemos, ¿sí? Pregunta importante, ¿ustedes creen que sí se puede dar una limpieza efectiva sin que haya citotoxicidad? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Obviamente, como habla la jefe Karina, actualmente son muchos los consensos que están saliendo, las actualizaciones, y hoy día son muchas las tecnologías con las que se cuentan, soluciones de limpieza que favorecen no solo a disminuir esa biocarga, ayudarnos, digamos, a disruptir un biofilm y favorecernos para hacer un desbridamiento mucho más fácil, a ciertas soluciones que se han quedado en el tiempo, que sí nos dañan esas células fundamentales para el proceso de epitelización. Entonces, sí es posible, pero como mi charla lo dice, vamos desde el mito. Les traigo 5 mitos muy comunes en la praxis de la parte de las heridas. Y el primero me recuerda a mi abuela. Si no arde, no sirve. ¿A quién no le lavaron una herida con una solución como alcohol, como algún, no sé, me acuerdo mi abuela con Fab nos lavaba las heridas? Entonces, son muchas. Y era más el dolor por lo que nos aplicaban que precisamente por la misma herida. Segundo, irrigar es lo mismo que limpiar, vamos a verlo ahorita más adelante. Tercero, todo antiséptico eficaz necesariamente es citotóxico, porque es que las bacterias fuertes necesitan químicos fuertes, ¿sí? Esa es una creencia que hoy día todavía se repite. El pH. Álcenme la mano sinceramente, ¿quién de aquí le da importancia al pH en una herida? Muy bien, eso lo vamos a ver ahorita. Y el 5, que también lo he visto comúnmente, y es que todas las soluciones cloradas son iguales. Solo porque vemos el nombre cloro, hipoclorito, ácido hipocloroso, creemos que tienen primero la misma composición química, lo cual es falso. Y segundo, que se desempeñan igual y que se utilizan para las mismas cosas. Entonces, estos son los 5 mitos que vamos a ir desmantelando a medida que va pasando la charla. El primero era si no arde, no sirve, ¿ya? Es decir, ya con toda la charla lo vamos a desmantelar, pero vamos con el segundo, que irrigar es lo mismo que limpiar. Partamos de un hecho. Nuestras heridas de difícil cicatrización, sabemos que el 80, incluso el 100% de ellas pueden estar colonizadas, o sea, tienen su carga bacteriana, pero tienen biofilm. Y el biofilm hoy día es el principal enemigo de la herida. ¿Por qué? Porque es que no lo vemos, a simple vista no lo vemos. Hoy hay técnicas que nos pueden ayudar a confirmar nuestra sospecha de biofilm. Otra cosa, sabemos que el biofilm, la única manera de erradicarlo es a través de las técnicas de desbridamiento, punto. ¿Sí? Y sabemos que ese biofilm contiene una carga bacteriana, por supuesto, pero la principal composición del biofilm
es la sustancia polimérica extracelular, una sustancia tridimensional, y todas esas bacterias están embebidas en esa sustancia, en esa matriz, y esa es la que los protege. Las bacterias del biofilm son metabólicamente inactivas. ¿Por qué? Porque es que la misma sustancia polimérica extracelular les da todo para vivir. Por eso esas bacterias son tan resistentes a los antibióticos sistémicos. Y por eso es que la única manera de eliminar el biofilm es a través de las técnicas de desbridamiento. Entonces, ya partiendo de ese hecho, vemos que la irrigación que nosotros le podemos hacer a una herida con un flujo de un líquido constante, que muchas veces utilizamos son soluciones inertes. Por ejemplo, una solución isotónica, solución salina, agua destilada, agua bidestilada. Ok, ese tipo de soluciones no tienen citotoxicidad, pero no tienen acción antimicrobiana. Y la irrigación, en ese mismo arrastre, sabemos que no va a impactar al biofilm, para nada. Ese tipo de técnica de irrigación lo que nos puede ayudar es a eliminar material de desecho. Por ejemplo, detritus, ayudarnos un poquito con el exudado, ¿sí? Pero no voy a desmeritar la técnica de irrigación porque es que hay muchas heridas que tienen indicación para la irrigación, entre ellas las heridas que son cavitadas. Miremos la antisepsia. A mí la antisepsia me gusta compararla como cuando uno va a lavar un plato. Si yo le aplico jabón a ese plato y no le hago un movimiento mecánico, ¿qué pasa? Va a quedar igual sucio. En parte puede limpiarlo, pero va a quedar sucio. Entonces eso pasa mucho con las técnicas de antisepsia porque solo estamos aplicando una solución. Esas técnicas nos ayudan precisamente a eliminar o a desmantelar esas bacterias planctónicas que están por ahí. Pero comunidades, una biocarga, no es mucho lo que nos van a ayudar a destruirlas. Y como les digo, si no viene de una técnica mecánica, que en este caso puede ser la fricción, pues probablemente no va a ser efectiva. Y ahí vamos con la limpieza terapéutica, como estaba hablando la jefe Karina en la anterior presentación. Para hacer una adecuada técnica de limpieza, necesitamos combinar 3 elementos. El primero, y lo puse de segundo, para mí es una solución activa. En este caso, y alrededor de mi presentación les voy a hablar del ácido hipocloroso, que me encanta su pH 5.5. Lo siguiente es una técnica, o sea, una fricción mecánica activa. Y por último, la secuencia clínica. ¿Recuerdan la imagen que les mostró la jefe Karina? De los bordes, la piel perilesional y el área circundante, que son 20 centímetros. ¿Qué pasa? Los estudios hablan que la mayor actividad microbiana está en la zona de los bordes de la herida. Por eso dice desde los bordes hacia el centro. Y es muy fácil que esa área perilesional siempre se esté contaminando constantemente de esos microorganismos. Y en esa piel circundante que tenemos, material de desecho, escamas, sudoración, bacterias planctónicas, que fácilmente nos pueden ayudar a recolonizar la herida. Entonces, si vemos el consenso de la Wound Hygiene Preparation, hablaba precisamente de eso, de que las soluciones inertes, en este caso por ejemplo la solución salina, no tienen impacto sobre el biofilm. Y si tenemos una herida crónica, un paciente que dice que ya lleva 2 años de evolución y que lo han tratado, sospéchenle biofilm. Y pregúntenle a ese paciente si de verdad le han hecho una adecuada técnica de desbridamiento para erradicarlo. Bueno, aquí ya desmantelamos mito 2, ¿sí? Vamos con el 3. ¿Se acuerdan que decía de qué hablaba? Las bacterias fuertes necesitan químicos fuertes. Ese mito habla precisamente de la citotoxicidad. Que eso, digamos, en esos enfoques antiguos utilizábamos soluciones de limpieza que eran altamente citotóxicas. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que la citotoxicidad no es más que ese daño que le hacemos colateral a la herida. Es decir,
yo aplico una solución de limpieza que sé que me va a eliminar o erradicar un agente patógeno, pero a la vez me va a dañar el tejido sano. ¿Por qué? Porque me está dañando esas células esenciales para nosotros garantizar un proceso de cicatrización. ¿Y cuáles son? Fibroblastos, queratinocitos, macrófagos y neutrófilos. Imagínense, si yo estoy destruyendo también los macrófagos y los neutrófilos, ¿qué respuesta inmunitaria innata les puede estar dando mi cuerpo a la herida? Y si yo estoy acabando con los fibroblastos y los queratinocitos, ya lo han nombrado anteriormente, ¿quién me va a ayudar a sintetizar el colágeno? ¿Quién me va a ayudar a recuperar esa matriz extracelular? ¿Quién me va a ayudar a la epitelización? Entonces, la consecuencia clínica es que puedo detener la granulación de la herida, vamos a tener un fracaso en la epitelización y es una herida que se me va a quedar estancada. Entonces, algo muy importante, ¿cómo se mide esa citotoxicidad? Pues la podemos medir en el laboratorio con estudios in vitro, estamos observando qué porcentaje de esa solución me está acabando con esas células que yo necesito y así podemos ver el grado de citotoxicidad de la solución. Y de hecho, para las soluciones hay un estándar que es el índice terapéutico. El índice terapéutico es como esa relación entre ese potencial bactericida que tiene la solución versus ese potencial para dañarme las células sanas que yo necesito para ese proceso de cicatrización. Aquí vamos a ver estos gradientes de citotoxicidad de algunas soluciones. Miren que el suero fisiológico precisamente está en el gradiente verde. No me produce citotoxicidad. Sin embargo, ¿qué dije? No tiene acción antimicrobiana. Pero vemos el ácido hipocloroso puro, estable, que en este caso vamos a hablar de BASH, me garantiza un porcentaje de supervivencia de fibroblastos, de queratinocitos, mayor al 75%. Pero sabemos que en el mercado hay soluciones que son mixtas, superoxidadas, y esto tiene que ver con lo que les dije, que si todas las soluciones cloradas eran iguales. La combinación de en estas soluciones superoxidadas, ¿qué pasa? La consecuencia es que no hay un pH que sea estable. Y ahorita vamos a desmantelar el por qué el pH es tan importante en una herida, sobre todo tanto el pH de la herida como el pH de mi solución. Y sin más, la zona roja es que nos está hablando de una supervivencia de esos fibroblastos, de esos queratinocitos, por debajo del 25%. Complementemos esa tabla con esta siguiente, esta es de la IWI del 2025, pueden consultarla. Yo acá lo que hice fue resumírselas un poco. Miren que esta tabla nos habla de 3 zonas principales y es la concentración, el pH y el índice terapéutico destacado. Que ya les dije, el índice terapéutico es una fórmula, es la división de esas dos relaciones que le dije, el gradiente de citotoxicidad, o sea, cuál es el porcentaje de daño que me produce esas células sanas versus el potencial bactericida. Importante para destacar en cuanto al índice terapéutico, porque aquí vemos en números. ¿Qué quiere decir? Un índice terapéutico por encima de 1 es bueno. ¿Qué quiere decir? Que me ejerce una acción antimicrobiana sin estarme dañando esas células que yo necesito. Pero por el contrario, si ese índice terapéutico está por debajo de 1, quiere decir que sí, me está acabando con las bacterias, pero también me está acabando con fibroblastos, queratinocitos. Y eso en consecuencia puede llevarse a un estancamiento de la herida. La concentración, bueno, eso ha cambiado un poco hoy la parte de las concentraciones, sin embargo, en algún tipo de soluciones como vemos, digamos en el ácido acético, esas soluciones que tienen un mayor gradiente de concentración pueden llegar a ser muy citotóxicas. Y el pH. El pH va a determinar cómo se va a comportar esa solución en la herida. Es muy importante porque, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, las heridas crónicas de difícil cicatrización
tienen por lo general un pH alcalino por encima de 7.5. Y ahorita lo vamos a ver. En conclusión, esto no me lo he inventado yo. Podemos consultar en la IWI en el consenso del 2025 y podemos ampliar este cuadro. Acá yo lo que tomé fueron las soluciones más comunes de las que vemos en el día a día. Pero esto es muy importante porque les aseguro que muchas veces nosotros no revisamos el índice terapéutico de una solución, ni el perfil de la seguridad, ni el pH. La invitación es que hoy pregunten esos estándares cada vez que les estén mostrando una solución de limpieza. Miren el ácido hipocloroso. La concentración es de 0.03%, esos son 330 partes por millón. Quiere decir que en 1 millón de gotas de solución hay 330 puras de ácido hipocloroso. El pH, ahora lo vamos a ver, es magnífico ese pH entre 3.5 y 5.5. ¿Alguien de acá sabe cuál es el pH normal de la piel? 5.5. El pH normal de la piel es 5.5 porque esa es la barrera de protección, es un pH ligeramente ácido. ¿Y por qué? Vamos a verlo. En este estudio es muy reciente, de este año, publicado en el 2026, hablan de la importancia del pH. Aquí lo que hicieron fue observar el comportamiento del pH en 110 heridas. Y se dieron cuenta que esas heridas que estaban pasando por un proceso de cicatrización estaban presentando acidificación del pH. Y en ese proceso, ¿qué era lo importante? Lo que pasa es que estos pH alcalinos por encima de 7.5, o sea, las heridas crónicas normalmente el pH oscila entre 8 y 8.5. Ese pH es digamos, un ambiente óptimo para la pseudomonas, que eso fue lo que encontraron en el estudio, que esos ambientes netamente alcalinos eran el hábitat ideal para las pseudomonas y el estafilococo, que son, digamos, de los microorganismos más comunes que encontramos en una herida. ¿Y qué pasaba? Ahí hablaban de que si nosotros lográbamos disminuir ese pH de 0.5 en 0.5, había mayor aporte de la oxihemoglobina, por ende había mayor aporte de oxigenación en los tejidos. ¿Y eso qué nos favorecía? A la cicatrización. Y es que miren, la piel sana, la piel intacta, que ya les dije, puede oscilar un pH entre 3.5 y 5.5, forma lo que se llama esa función de barrera de la piel, ese manto ligeramente ácido. Ahí se va a incrementar toda la actividad de los macrófagos, de los fibroblastos. Ese es un ambiente que cuando es ligeramente ácido hace que no sea un ambiente óptimo para que esos microorganismos sigan colonizando la herida. Mientras que esa piel vulnerable que presenta un pH por encima de 7.5, 7.6, que ya es un pH que va alcalino, pues obviamente lo que les digo va a permitir toda esa proliferación de todos esos agentes patógenos en la herida. Eso va a impedir mi cicatrización. Ese es un ambiente que produce muchísima inflamación, porque es que en los ambientes alcalinos las metalosproteinasas hacen de las suyas. Y sabemos que esos pHs netamente alcalinos son los pHs que encontramos en ese tipo de heridas crónicas. Entonces ya vieron la importancia del pH. Aquí yo hablé mucho del pH de una herida, pero ¿qué pasa si yo tengo una herida de difícil cicatrización, una herida crónica que muy seguramente va a tener un pH, un ejemplo, de 8, y yo estoy utilizando una solución que contenga un pH netamente alcalino? ¿Qué puede estar pasando? Va a favorecer todo esto y me va a favorecer a la citotoxicidad. Entonces, compañeros, mi invitación es que a partir de hoy, esas personas que no le alzaron la mano, le alcen la mano la próxima vez que yo pregunte si le prestamos atención al pH
tanto de la herida como de la solución. Continuemos. Basado en lo que ya hemos hablado hasta el momento, ¿ustedes qué creen que debe tener una solución que sea ideal para ese manejo de esas heridas crónicas, heridas de difícil cicatrización? Primero, que tenga un poder antimicrobiano y que sea de amplio espectro, por supuesto, porque sabemos que las colonizaciones no solamente son de pseudomonas, podemos encontrar Staphylococcus aureus resistente a meticilina, por ejemplo. O sea, podemos encontrar en una herida gram negativos, gram positivos, incluso podemos encontrar hongos. Entonces, muy importante eso. Segundo, el enemigo del que hablamos hoy día en las heridas crónicas. Que yo tenga la capacidad, una solución que tenga la capacidad de disruptir, de empezar a dañar el biofilm. Ojo, y aquí no quiero que se vayan a confundir, porque una cosa es hacer una disrupción, iniciar un daño, a yo eliminarlo. La única manera de eliminar un biofilm es a través del debridamiento. Por tercero, el pH. Ya vimos la importancia de que sea un pH que se comporte fisiológicamente como el pH de la piel. Que no sea citotóxica. Y algo que dejé de último, y es que si nosotros vemos en el mercado, en los catálogos de soluciones de limpieza, hay ciertas poblaciones especiales donde nosotros no podemos utilizarlas. Entonces yo quiero una solución que sea totalmente segura en esas poblaciones pediátricas, sobre todo las poblaciones neonatales, que yo la pueda utilizar muy seguramente en una paciente embarazada o en una paciente que esté en estado de lactancia. Entonces, para mí, estos 5 puntos son los que debe tener una solución ideal para el manejo de una herida. Muy pocas tienen estas 5 propiedades y la invitación que les quiero mostrar es que la que tiene estas propiedades es el ácido hipocloroso puro estabilizado con un pH de aproximadamente el 5.5 y que lo podemos encontrar en BASH, que es solución. Ahora, hablando del ácido hipocloroso, esa es la composición principal de esta solución. Pero ¿qué hace que el ácido hipocloroso no sea citotóxico? ¿Qué hace que el ácido hipocloroso sea seguro en mis tejidos? Una de las razones por la que el ácido hipocloroso, digamos, nuestros organismos no lo reconocen como algo tóxico es que este se produce dentro de nosotros en la respuesta inmunitaria innata a través del neutrófilo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el neutrófilo encuentra a un agente patógeno, lo persigue a través de la quimiotaxis hasta que lo intenta envolver, que eso se llama fagocitosis. Él lo envuelve y se lo lleva hacia adentro, dentro de una cápsula. Ya habiendo hecho esa fagocitosis, adentro se está formando algo que se llama fagosoma. En ese fagosoma va a empezar una reacción química en la célula. Y esa reacción química va a terminar con algo que se llama estallido oxidativo. Ese estallido oxidativo es la producción del ácido hipocloroso endógeno. Y es ahí, cuando ese ácido hipocloroso penetra sobre la bacteria, destruye la membrana y le produce una asfixia metabólica. Entonces, ya vemos que el ácido hipocloroso es un antimicrobiano intrínseco en nosotros. Esa es una de las razones. La segunda razón por la que no nos hace daño es que tiene que ver con la estructura de la membrana celular de nosotros los humanos versus la estructura de la membrana celular de la bacteria. Nosotros tenemos estructuras más robustas en nuestras membranas celulares. ¿Por qué? Porque tenemos lípidos, tenemos proteínas, tenemos múltiples capas. ¿Qué pasa con la membrana celular de nosotros? Lo que pasa es que evita esa oxidación en mínimas concentraciones. Y el ácido hipocloroso actúa por oxidación. Entonces ese mecanismo, esa barrera, esas múltiples capas de la membrana celular hacen que no penetre el ácido hipocloroso. Y además de eso, porque le hace daño a la bacteria, ya lo dije,
las membranas celulares de la bacteria son mucho menos robustas, son más débiles, y al penetrarlas, el ácido hipocloroso hace una reacción que se llama multisitio. Esa reacción tiene que ver que no solo toma una vía para eliminar la bacteria, sino que produce varias vías. ¿Qué pasa? Que por el proceso de oxidación, él oxida la membrana celular bacteriana, el ácido hipocloroso. Asimismo, daña proteínas en la bacteria. ¿Y eso qué conlleva? Primero, daña la síntesis de la replicación del ADN de la bacteria. Y por último, le produce una asfixia metabólica a la bacteria. Entonces, esa es la reacción que desencadena el ácido hipocloroso dentro de las bacterias, que es una reacción multisitio. Y eso hace que hoy día, al momento, el ácido hipocloroso no tiene reportes de resistencias, al momento. Entonces ya vimos el tejido vivo, el tejido que necesitamos permanece intacto mientras yo estoy eliminando microorganismos. Algo muy importante con esta diapositiva que les voy a presentar, y es para que quede claro cuál es la acción del ácido hipocloroso frente al biofilm, porque les digo, no es para eliminarlo. El ácido hipocloroso al contacto con el biofilm puede empezar a debilitarlo únicamente. Pero si yo ese contacto no le hago después una técnica de debridamiento, pues no, eso quedó ahí en contacto y el biofilm se va a volver a regenerar. Entonces, ¿qué pasa? El ácido hipocloroso actúa a través de la oxidación. Y ya les nombré al principio que el biofilm está conformado por una matriz polimérica extracelular. Entonces, al contacto con el ácido hipocloroso, lo que va a haber son dos procesos. Un proceso de proteólisis y uno de hidrólisis, que quiere decir que ahí va a empezar a romper la estructura proteica de esa membrana y asimismo va a destruir o a dañar las cadenas de azúcares de esa misma membrana. Entonces, cuando él hace eso, ¿qué pasa? Las bacterias que están dentro del biofilm quedan desprotegidas. Y ahí vemos que entra a la cápsula y vemos la acción bactericida multisitio del ácido hipocloroso. Lo importante es que él esté en contacto con ese biofilm por lo menos de 3 a 5 minutos. Sin embargo, si yo tengo una herida que tiene un biofilm maduro, a mí no me van a bastar quizás 5 minutos. La idea que del contacto de ese ácido hipocloroso con esa matriz polimérica extracelular del biofilm sea por lo menos de 5 a 10 minutos. Si yo tengo sospecha de un biofilm maduro. Y por último, vamos a desmantelar, recuerdan, todas las soluciones cloradas eran totalmente iguales. Lo cual no es cierto, miren, empezando por la composición. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio que lo conocemos, que es la solución de Dakin, la lejía, ¿sí? El cloro industrial, empezando que él perdió el átomo de hidrógeno, si se dan cuenta. El ácido hipocloroso puro estabilizado conserva su átomo de hidrógeno. Vimos que el pH del ácido hipocloroso es diferente, es un pH ligeramente ácido. En cambio, el del hipoclorito es netamente alcalino. El hipoclorito en sí es citotóxico. Ya vimos que el ácido hipocloroso no. Por eso es que yo no puedo estar utilizando hipoclorito de sodio en una herida crónica compleja, porque vamos a hacerle mucho más daño a esa herida. ¿Ya? Nos va a producir no solo un daño estructural, un daño químico también. Mientras que el ácido hipocloroso, que ya ha pasado por un proceso que tiene unos componentes que hacen que su pH se mantenga estabilizado, porque es que las soluciones que son oxidativas tienden a ser inestables con su pH. Entonces, esas digamos, soluciones que pasan por un proceso logran esa estabilidad y que el pH no se modifique al momento en que entre en contacto con la herida. Y sabemos que si tengo una herida con un pH alcalino, ¿yo qué quiero hacer?
Yo necesito acidificar mi herida. Y con eso vamos a mejorar muchísimo el proceso de cicatrización. Entonces, les estuve hablando de todas estas propiedades del ácido hipocloroso. Les presento BASH, solución para heridas a base de ácido hipocloroso puro estabilizado con un pH aproximado de 5.5. Propiedades de BASH en estos momentos, una alta tolerancia local. De hecho, ayuda muchísimo en esas heridas altamente dolorosas y olorosas. Con BASH no solo vamos a limpiar la herida, podemos manejar bordes, piel perilesional, piel circundante. Nos va a facilitar la técnica de debridamiento que nosotros vayamos a utilizar. Pero ojo, él tiene sus compatibilidades. Él es compatible con el debridamiento autolítico, con el cortante, el quirúrgico y el químico. Entonces, me va a ser muy útil en mi herida crónica que tiene una alta sospecha de biofilm. Nos va a ayudar mucho con el esfacelo, con el tejido necrótico. Ayuda mucho a ablandarlo y ahorita vamos a ver a través de qué técnica. Y por ende, que les nombré al principio, hay un gran control del dolor y el olor en la herida. ¿Dónde lo podemos utilizar? BASH lo podemos utilizar en heridas de difícil cicatrización, como cuáles, úlceras de origen venoso, lo podemos utilizar en úlceras por pie diabético, lo podemos utilizar, como les decía, en el pre y post debridamiento, sobre todo para remover ese tejido que a veces se nos queda muy pegado. Lo podemos utilizar en heridas quirúrgicas, lo podemos utilizar, por ejemplo, en dermatitis asociada a la incontinencia, en dermatitis asociada al pañal, en lesiones por adhesivos, ¿sí? Y lo podemos utilizar también en úlceras por presión, en quemaduras, lo podemos utilizar también en injertos, tanto en la zona donante como en la zona receptora. Muy útil en pediatría y ahorita al final les voy a mostrar 2 casos. Y también podemos utilizarlo en heridas traumáticas. ¿Se acuerdan lo que les dije, lo del impacto sobre el biofilm, cierto? Lo ideal es que yo haga una adecuada técnica. La mejor técnica para esas heridas de difícil cicatrización que tienen sospecha de biofilm, que sabemos que de pronto tienen una biocarga muy alta, es esa técnica de SOC, que eso significa empapamiento, un empapamiento terapéutico, ¿sí? Entonces ya estamos hablando, ¿se acuerdan? BASH se puede utilizar en irrigación, magnífico, pero una técnica ideal para utilizarlo es la del empapamiento terapéutico. Entonces, aquí está muy bien explicado. Si yo tengo una sospecha de una herida que tiene una carga bacteriana relativamente baja, una herida que realmente es aguda, o si es crónica, lo que les digo, no tiene alta carga bacteriana, yo puedo hacer un empapamiento de 5 minutos, 3 a 5 minutos, dependiendo de la clínica de la herida. Pero si por el contrario tengo una herida crónica, que sospecho biofilm maduro, que ya le han hecho varios manejos, pues yo con ese paciente sí me voy a una técnica de empapamiento de 10 minutos. Y la idea es que se haga una cobertura amplia en esa técnica. Miren en el video que les voy a presentar, eso es una técnica de empapamiento. Van a ver ahorita la herida de la paciente, ahí hicimos SOC por unos 10 minutos. La idea es que después que pasen esos 10 minutos, el arrastre sea mecánico. Yo sé que hay heridas dolorosas, pues nosotros tenemos que preguntarle al paciente antes de hacer un SOC en la escala del dolor de cuánto está. Y ya sabemos cuánta presión podemos ejercer para hacer un adecuado arrastre mecánico. Que ese mismo arrastre es lo que les digo, nos va a ayudar a remover detritus, a remover esfacelo, tejido desvitalizado. Y ahí estamos haciendo una limpieza terapéutica de la herida. Miren la sinergia técnica de BASH. Él es compatible con debridamiento autolítico, cortante, quirúrgico, químico, que lo vamos a ver en las presentaciones. Y también, y esto es capítulo aparte, entonces si en el transcurso del día quieren acercarse conmigo para ampliar esta información, él es compatible con terapia de presión negativa bajo instilación.
Y hay una técnica que vamos a ver en el taller de la tarde, que es la técnica de Tremolier. ¿Alguno la conoce? Magnífico. Entonces, para el taller de la tarde vamos a ver la técnica de Tremolier, que va a ser muy útil para ustedes. Y esta es la evidencia que quería mostrarles. Este fue un estudio que se publicó en la Journal Wound Care de acá de Latinoamérica, que se hizo en un hospital de Chile, un hospital pediátrico de alta complejidad. Y aquí se utilizó ácido hipocloroso puro de 5.5. El primer caso es una paciente femenina de prematura de 37 semanas con un antecedente de síndrome de Down y cardiopatía. ¿Qué pasó? La paciente hizo alergia a la proteína de la leche de la vaca y le produjo un síndrome diarreico severo. Y a eso se debió su dermatitis del pañal. ¿Qué pasó con esta paciente? Inicialmente lo que hacían era técnicas como de empapamiento con agua bidestilada, utilizaron incluso pasta de zinc y no había presentado mejoría. ¿Qué hicieron? Manejaron con ácido hipocloroso puro 5.5 y lo que hacían era una técnica de empapamiento de 5 minutos en cada cambio del pañal. En el estudio no especifican cada cuánto era que cambiaban pañal, simplemente cada vez que se le cambiaba el pañal hacían la técnica de empapamiento. Miren esa paciente al cuarto día. Yo creo que ya esa paciente, yo podría decir que ya tiene más de un 80% de mejoría, una epitelización y una mejoría de esa dermatitis al cuarto día de utilizar la técnica de empapamiento. Y recuerden, 37 semanas. Este paciente también prematuro, de 38 semanas corregidas, si no estoy mal, con un antecedente de un hemangioma escrotal. Y ese hemangioma desarrolló una úlcera dolorosa de 1 centímetro por 1 centímetro. A este paciente, si no estoy mal, lo trataron con hidrocoloides, le hacían como que también las mismas técnicas con agua bidestilada, protección, y no mejoraba. A este paciente se le decide hacerle técnica de empapamiento de 5 minutos en cada cambio del pañal con ácido hipocloroso puro. Y miren, a los 8 días de tratamiento yo ya puedo hablar prácticamente de un 100% de mejoría en esa úlcera inicial. ¿Qué opinan? Bueno, ya para finalizar, lo que quiero que se lleven el día de hoy es esto. La irrigación no es limpiar terapéuticamente. Y vuelvo, les digo, la irrigación tiene sus indicaciones. Pero si estamos ante una herida más compleja, irrigarnos no nos va a ser lo suficiente. Segundo, el pH. Aprendan la importancia del pH de su herida y de la solución que estén usando para su herida. Y el título de mi charla, si es posible hacer una limpieza terapéutica sin citotoxicidad. Pero sabemos que tenemos que elegir una adecuada solución de limpieza, que tenga ese espectro antimicrobiano que me ayude a reducir la biocarga de la herida y no me dañe las células sanas que yo necesito para lograr un proceso de epitelización sano. Muchas gracias. Estas son las presentaciones de Bash.